Bueno, voy a hablar de este libro, que es un grueso volumen de más de 500 páginas de Christian Ingrao, que se titula Creer y destruir los intelectuales en la máquina de guerra de las SS, traducción de José Ramón Monreal, publicado en la editorial Acantilado. Bueno, se trata de una enorme investigación sobre el papel que tuvieron durante el Tercer Reich una serie de eh, universitarios a los que aquí se califica como intelectuales y que fueron formando progresivamente parte de las SS, algunos de ellos de la Gestapo, que luego fueron movilizados al Frente del Este para participar en comandos que eran principalmente comandos móviles encargados del exterminio de comunistas y de judíos y de partisanos, que al final del Tercer Reich formaron parte del gobierno provisional y que por supuesto fueron la mayor parte de ellos juzgados en el proceso de Nuremberg y en todo el proceso de desnazificación. Bueno, es como digo una impresionante investigación que se constituyó en primer lugar como tesis doctoral y que aquí lo tenemos en esta magnífica editorial convertido en un libro. Bueno, no voy a hacer en este caso un comentario muy extenso, únicamente decir que se trata de uno de esos libros a los que he acudido por interés que tengo desde hace mucho tiempo, por todas las cuestiones relacionadas con el nacionalsocialismo y con el Tercer Reich, y porque me interesaba en principio esta cuestión de qué papel habían cumplido los intelectuales, aunque hay que decir que el título no corresponde exactamente con lo que uno cree que va a encontrar, es decir, aquí brillan por su ausencia figuras como Carl Smith o figuras como Rosenberg o como Martin Heidegger, dado que no tuvieron vínculo con las SS y se concentra únicamente en aquellos que formaron parte de este grupo y por tanto descarta el papel de muchos intelectuales y de figuras relevantes de la universidad. Creo que el libro de Christian Ingrao se trata de una de esas investigaciones fundamentalmente documental en la que bueno, hay un esfuerzo tremendo en manejar bibliografía y en manejar fuentes primarias y documentos de carácter judicial y testimonios de todas estas figuras, algunas cuales están muy desarrolladas y otras menos, pero le falta, en mi opinión, algo de reflexión, de articulación, de clarificación de qué era exactamente o qué le llama esta cuestión de que sean intelectuales. Parece que intelectual para Christian Ingrao es suficiente con que hayan ido a la universidad y hayan tenido una cierta carrera académica, pero en muchos momentos no tenemos claro cuál ha sido el tipo de publicaciones, de libros, las síntesis teóricas fundamentales. A veces se despliega únicamente una cuestión curricular, hay aspectos que se repiten en unos y en otros capítulos y eso hace que sea un libro un tanto pesado. Y tengo que reconocer que estas 500 páginas ha habido momentos en los que he estado a punto de dejarlo, dado que parecía que ya no me iban a aportar nada. Bueno, la primera parte se titula Una juventud alemana y la primera sección de esa primera parte, Un mundo de enemigos, nos habla de lo que fue y la importancia que tuvo para esta generación de nazis la Primera Guerra Mundial y sobre todo cuál había sido el papel que tiene en la constitución casi de un relato de carácter cuasi mítico, como un tiempo de derrota y un tiempo de traiciones, ¿no? En la página 13 señala que la herencia de los historiadores de la Gran Guerra nos habla de una experiencia infantil del conflicto como una experiencia matricial marcada por el sello de una herida narcisista colectiva que llevó a los protagonistas a ver su propia formación en términos apocalípticos y escatológicos. Bueno, Christian Ingrao insiste mucho en algunos momentos, parece que va a entrar en cuestiones psicoanalíticas o en cuestiones de la angustia y la ansiedad que llevó a la constitución de esta mentalidad que va a llevar luego a una pulsión de completo exterminio. Bueno, en esa parte de ese mundo de enemigos es sobre todo fundamental eh, crear esa especie de reflexión sobre la Primera Guerra Mundial y cómo hay una experiencia también
de derrota, de fracaso, de miedo, de división, de ansiedades, de constitución de unas fronteras polémicas, en torno a la cual dice los académicos guardaron silencio o no se manifestaron, y eso fue generando una gran situación traumática, lo que llama un trauma masivo. Dice que al haber perdido el Imperio Alemán 2 millones de soldados, fueron 18 millones de personas las que se vieron afectadas por el duelo. Este comienzo del libro, esta cuestión del trauma colectivo del duelo, como digo, me parecía interesante, aunque es algo que luego a lo largo de la publicación, a lo largo de este volumen, se va desdibujando un poco, y sobre todo, bueno, también va hablando cómo la Gran Guerra funciona como en el imaginario de la guerra como una ordalía, como un versáculum romano, como un ritual de sacrificio, y sobre todo como algo que tiene que ver con la idea de un renacimiento o de una nueva primavera. En numerosos hogares acomodados, dice en la página 27, y cultivados, que constituían sociológicamente el corazón del consentimiento alemán, el conflicto de la guerra se convirtió en el lugar de una forma derivada de la utopía milenarista. En muchos momentos hace sugerencias, tengo que decirlo, interesantes, por ejemplo, cuando habla de la importancia que tuvo la industria del juguete en Alemania entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero también a comienzos de la guerra, en 1914, cuando un órgano oficial alemán explicaba que la industria del juguete es injustamente clasificada entre las industrias del lujo, cuando tiene una misión específica en la guerra, ya que es importante, por medio de los juguetes, impregnar a los niños la evolución de los acontecimientos e inocularles el espíritu recto, nacional y patriótico. Es decir, unos juguetes nacionalistas, unos juguetes que van transformando al infante en un joven para convertirlo en una suerte, dice, de héroe de lo cotidiano. Bueno, esta primera parte del mundo de enemigos nos presenta a los alemanes obsesionados por la derrota del 18, con una experiencia de disturbios. Por ejemplo, es muy curioso cómo en este libro de Christian Ingrao todo el periodo de la República de Weimar y lo que fue la República de Weimar y las luchas políticas y los acontecimientos desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial están totalmente omitidos o están totalmente recubiertos por capas y capas de velos. Es algo en lo que nos entra como si únicamente hubiera sido la experiencia de la Primera Guerra Mundial y no lo acontecido durante la República de Weimar lo decisivo para el ascenso del nacionalsocialismo y para la politización de la ciencia y la movilización politizadora en el ámbito de la universidad que llevó a la emergencia de estos intelectuales que no surgen de la nada, sino que tienen que ver con unos ciertos profesores, los cuales, como digo, no están prácticamente reflejados en esta publicación. Bien, es verdad que nos habla de lo que en el capítulo segundo llama la fábrica de las redes, los lugares donde estudiaron, y como hay una presencia de unas grandes universidades como son las de Leipzig, Múnich, Gotinga y Heidelberg, sobre todo, en las que estudiaron estos llamados intelectuales de las SS, y cómo se acercaron a determinados profesores y cómo van a ir emergiendo ciertas figuras como la de Franz Sick, y este Franz Sick que fue considerado después de la guerra como un usurpador científico e intelectual, se acerca a, digamos, un ámbito de propaganda y de uso de la prensa que va a ser decisivo, pero también, por ejemplo, el papel que va a tener Hans Rothfels, que formó a figuras fundamentales de la historia social y que trataba de demostrar este Hans Rothfels la dominación o el papel que tenía la dominación socioeconómica del Báltico en las épocas medieval y moderna. El libro de Christian Ingrao sobre todo insiste en la importancia de la ideología nordicista, de ese nordicismo y la necesidad de ocupar tierras y de buscar esas razas arias, ¿no? Esta figura que decíamos de Franz Sick va a ser una figura crucial, que es nombrado en 1935 director del Instituto de Ciencias del Periodismo de la Universidad de Königsberg, y se va a encargar de articularla y de fundarla, y va a instituir unos estudios científicos e ideológicos sobre el contenido de la prensa alemana,
y bueno, va a publicar numerosos textos al respecto y va a dirigir una importante serie de tesis doctorales y de estudios sobre la prensa como tema, y hombres como Rudolf Osberroder, Horst Manke o Kurt Valls, pero también Hengar Hagan, el futuro subdirector de la Gestapo francesa y adjunto a Adolf Eichmann, van a estar encaminados por Franz Six en sus estudios de la prensa y del periodismo. Una monografía a lo mejor sobre Franz Six, que yo no conozco, habría sido interesante, y digamos que es una figura que toma una enorme relevancia en esta tesis. También nos habla de la importancia que tenían los lugares en los que estos intelectuales se fueron conociendo y asociando, como serían los lugares de esgrima, y la importancia que tenía conseguir cicatrices visibles que eran consideradas cicatrices gloriosas por esos ejercicios de esgrima, y cómo se produjo una brusca radicalización del movimiento deportivo estudiantil desde la Segunda Guerra Mundial hasta el ascenso del nacionalsocialismo, y cómo todo ese mundo, pues bueno, es un mundo fundamental que también ha sido estudiado por Moss, ese mundo de la gimnasia, ese mundo de la esgrima, de las asociaciones juveniles, e incluso podríamos decir el papel que tuvieron en la politización o la militarización europea entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, movimientos como el de los Boy Scouts o el de las asociaciones de exploradores juveniles, ¿no? También nos habla de cómo se van construyendo en esta época unas importantes redes de solidaridad y cómo aparecen estas nuevas estructuras de los intelectuales militantes que van a adquirir en la universidad conocimientos científicos, y sobre todo cómo el destino de estos intelectuales va a convertirse en futuros mandos del servicio público. Y bueno, también nos explica aquí cuestiones muy conocidas como son los semestres y cómo se construyen los currícula académicos en Alemania y cómo se van eligiendo las asignaturas. Bueno, cómo se van produciendo las habilitaciones y también cómo se va produciendo toda esa relación en el camino hacia el Tercer Reich entre el saber y la militancia. Aparece a partir de la página 93, y no nos va a abandonar en todo el libro, la figura de Ohlendorf y su interés por las ciencias económicas, y cómo su trayectoria está marcada por el sello del nazismo y por la formulación dogmática que va a imprimir en las ciencias económicas. Y a través del libro vamos a ver la importancia que tiene Ohlendorf, sobre todo también en los juicios, donde va a participar como testigo y también como acusado, y finalmente va a ser condenado a cadena, a pena de muerte, y va a ser incluso ajusticiado. Bueno, también se nos explica cuáles son las carreras que estudiaron, muy variadas: la historia, la geografía, la sociología, como puntas de lanza de la legitimación de la ciencia racial, pero también la economía, la historia, la filosofía en menor medida, pero sobre todo cómo se va a ir produciendo un avance en la politización del conocimiento y una pérdida completa de la objetividad científica, aunque ellos insistían en la objetividad de sus propuestas, sobre todo porque lo que se está construyendo es lo que llaman unas ciencias de combate, que son las que van a formalizar esos estudios intelectuales bajo el Tercer Reich. En la página 99 dice que la nazificación del saber y de su adquisición se prolonga de hecho durante todo el Tercer Reich, el cual combina una dimensión institucional concretada en la forma de control progresivo y de lugares de producción del saber, universidades, fundaciones, círculos de investigación semiprivados, una dimensión científica que da lugar a importantes cambios en las ciencias humanas, y una dimensión individual a través de la cual se produce un aumento de la visibilidad del sistema de creencias nazi en las tesis registradas. Desde 1933, las redes militantes estudiantiles, las instituciones académicas y los órganos de represión del Tercer Reich se mancomunan en sus recursos y organizan coloquios y publicaciones. Ernst Krieg, profesor titular de la Cátedra de Ciencias Políticas y rector de la Universidad de Heidelberg, funda la revista Volk y Werden, y allí escribió gran número de textos y de obras sobre la construcción ideológica nazi en el sistema educativo. Se desarrolla una teoría nazi de la antropología política Volkische, y sobre todo se va a articular el credo del nacionalsocialismo y la importancia que tiene en la expansión de los territorios nazis y en la creación de esos territorios ocupados, y también cómo va a ser este mundo germánico, este mundo alemán que se quiere imponer.
Bueno, como digo, en esta investigación, porque he prometido que sería una reseña breve la que voy a hacer y ya voy por los 14 minutos, bueno, nos va hablando de toda esta juventud alemana que se va a politizar, cómo se entra en la segunda parte en el nazismo y en el compromiso, en un capítulo que se llama Ser nazi, en el que también arranca con Franz Sig y con sus declaraciones de vida, con su explicación y cómo se va a crear toda la filosofía nordicista de la mano de pensadores como Rosenberg y todo este movimiento Volkschichs, que se basa en todo un proyecto de refundación sociobiológica de una Alemania que se veía entonces como asediada o disminuida, y cómo se van a ir creando los fundamentos del dogma, y la lectura nazi del mundo encuentra su referencia sistémica en la raciología nordicista de Hans Gunther, y sobre todo en esa idea de la antropología que toma de Eugene Fischer cuando dice que la antropología entiende la raza como un grupo de seres humanos ligados entre sí y diferenciados de otros grupos por tener un común y con carácter hereditario, un hábitus psíquico especial, congenial, preciso. Bueno, esta idea de una raza privilegiada, que es algo que se encuentra también en Joseph Arthur Gobineau, y esta hostilidad hacia el mestizaje es la que va a generar la ideología del nordicismo, y cómo Gunther va a consagrar, por ejemplo, en el año 1930, una obra, La cuestión judía, rechazando la presencia de lo nórdico en el patrimonio hereditario racial judío. Con Gunther, entre los años 29 y 30, se generan los tres componentes fundamentales del imaginario biológico de las SS, que son el determinismo racial, el nordicismo y el antisemitismo, con unas ciertas formulaciones eruditas. Este dogma nórdico de las razas es fundamental en el sistema de creencias nazi, un sistema de creencias interiorizado por los intelectuales de las SS, que en cierta medida reformula la historia, transformándola en una sucesión de luchas, de enfrentamientos y de combates identitarios marcados por el sello de lo étnico, que les lleva, por ejemplo, a revisar la figura de Carlomagno y de Viduquindo, de los masones, del cristianismo y del movimiento de los creyentes alemanes. Pero sobre todo lo que lleva es a imponer una ideología del supremacismo racial y también del exterminio de todos los enemigos y del exterminio sistemático de los judíos. Para Ollendorf, del que ya hemos nombrado, el nazismo era en realidad la búsqueda de la raza a través de la historia. Lo que se lee en los protagonistas, en estos intelectuales de las SS, es sobre todo cómo van interiorizando un conjunto de creencias que van registrándose en ciertos afectos y cómo van movilizando una fe nazi en una promesa utópica de una parusía, de un advenimiento del reino, y sobre todo la certeza de que espera una utopía racial fusional que tiene que ver con la familia y con el linaje, que construye un sistema de creencias, construye un sistema de historia. El término acuñado por Hannah Arendt cuando habla de que es inútil buscar un supersentido, esta idea de que no hay una ideología, un sentido oculto de la ideología nazi, sino que el nazismo es una ideología en el sentido mecánico de las ideas que lleva al terror absoluto, es discutido y cuestionado por Christian Ingrao, aunque no creo que haga un desmontaje de las tesis de los orígenes del totalitarismo, que haga justicia plena a las investigaciones de Hannah Arendt, aunque es verdad que a veces se encuentra puntos importantes, por ejemplo, cuando analiza la determinación del nordicismo y del racismo biologicista a partir de Heinz Weizmann y de la teoría de la continuidad del plasma germinativo en el caso de las razas nórdicas, y la importancia de un higienismo racial y la importancia que tienen tanto la tribu cuanto el linaje o el parentesco. En el sistema de creencias nazis, las estirpes, los linajes, son un punto de referencia fundamental del individuo, que vincula a los vivos y a los muertos, a los hijos y a los que están por nacer, y este parentesco natural es también un parentesco electivo que va creando una pertenencia biológica y espiritual que permite construir ese gran núcleo de la ideología
nordicista, que va a ser algo que, como digo, se saque de las obras de Günther y que está presente en toda la formación de los intelectuales de las SS y también en la retórica que ellos mismos van a ir generando progresivamente, y también en ese tipo de ideología del exterminio y de la pulsión destructiva que se va a desplegar sobre todo en la campaña del Este. En su pequeña raciología del pueblo alemán, Günther expresa para la mayoría la visión nordicista de la Gran Guerra y se inspira en el norteamericano Madison Grant, que señalaba en 1917 que el conflicto tiene lugar actualmente en Europa como una guerra civil en la que prácticamente todos los oficiales y una gran parte de la tropa son miembros de la raza nórdica. Es decir, es una suerte de gran guerra que sería una gran guerra civil como una gran guerra civil racial. Ese determinismo racial está sostenido, según Christian Ingrao, en una significativa angustia escatológica, un miedo a una pérdida del patrimonio genético de la raza nórdica, y es algo que se expone en todo este tipo de bibliografía racista o racial, como sucede con este libro que hemos mencionado, La pequeña raciología del pueblo alemán, que se nos informa que fue un libro que tuvo una enorme difusión, del que se vendieron 43.000 ejemplares y que estaba presente en la ideología y en los discursos de la época. Bueno, concluyendo, porque no voy a revisar, como digo, el libro en su totalidad, el libro de Christian Ingrao nos va mostrando cómo las SS van a asumir este nordicismo y van a intentar plantear el porvenir de Alemania, convertidos en estos nazis que van a fundamentar este dogma, que van a crear un espacio de fervor a partir de la refundación de la soviología, que se van a apropiar de un sistema de creencias, que van a entrar a formar parte del partido y que van a desplegar sus trayectorias como nazis, que van a ir reclutando y a su vez a otros y formando a otros, que van a ir estableciendo una lucha por el control político dentro del Tercer Reich, en un mundo que es siempre un mundo de enemigos y en el que hay que controlarlo todo. En la tercera parte se hace una impresionante descripción del nazismo y la violencia y del paroxismo que se produce del año 39 al año 45, sobre todo en las campañas del Este, en una sección que se titula Pensar el Este entre utopía y angustia, y toda la cuestión de la insularidad germánica, la necesidad de crear un espacio vital y de crear corredores donde se vayan colocando colonos alemanes y acabando con las razas mestizas, con las razas que se consideran degeneradas, y esa refundación sociobiológica nazi supone habilitar y repoblar como una forma del fervor genético racial nacionalsocialista, y sobre todo cómo se va a hacer una gran guerra, que es una gran guerra reparadora de carácter racial y que genera un discurso tranquilizador de carácter genocida, que tiene que ver con retóricas defensivas y retóricas utópicas. Va a analizar la violencia demostrativa y la violencia extirpadora y cómo aparece esa violencia transgresora como un rito de iniciación, y bueno, va a describir cómo se va a ir asesinando masivamente en la campaña del Este y el momento en el que se comienza ya a asesinar también a mujeres y a niños, y cómo algunos de estos llamados intelectuales de la SS, ellos directamente asesinan. Por ejemplo, se nos habla de un tal Brest que asesina directamente a una mujer y a un niño para mostrarle a sus correligionarios, a los que están bajo su mando, que esa acción se puede hacer. También se habla de las reacciones de repugnancia que sienten los propios nazis, o cómo ellos declaraban que se sentían mal cuando cometían esos asesinatos y esas acciones, bueno, esas masacres y esas acciones verdaderamente vergonzosas, como el propio Hitler también consideraba que esta acción de este asesinato en las campañas del Este era una acción repulsiva y cómo se tenían que justificar ellos ideológicamente, cómo se van generando distintas formas de exterminio y asesinato de los judíos con el tiro en la nuca, cómo se les fusilaba, cómo era mejor eso que la metralleta, cómo se cavaban las zanjas, es decir, descripciones muy, muy minuciosas en las que en cierta medida me parece que se extiende mucho Christian Ingrao, y que es verdad que caen detalles que pueden ser muy útiles para otros, pero este material es un material muy de tesis doctoral, y creo que un ensayo ya de carácter que no es meramente una tesis doctoral, un ensayo de carácter divulgativo, no por ello menos riguroso, porque este lo es extremadamente, requería haber expurgado un tanto esas partes descriptivas en las que en muchos momentos pues prácticamente se podía reducir a material que se citara o se remitiera
documentalmente en anexos o en notas a pie de página. También analiza en los 2 últimos capítulos el papel de los intelectuales de las SS frente a la derrota, cómo esa derrota es una suerte de desrealización, cómo se produce un finis Germaniae, una angustia revisitada, y cómo se produce el desenlace, cómo la palabra derrota al principio no puede existir, pero cómo luego tienen que ir asumiéndola y tienen que ir afrontándola. Y el último de los capítulos se titula Los intelectuales de las SS sometidos a juicio, cómo se van a ir produciendo unas estrategias de negación para evitar responsabilidades y de justificación, como en el caso de Hollendorf, para terminar con una reflexión sobre la memoria de guerra, la militancia y el genocidio. Algo que me ha parecido muy significativo leyendo este libro, a medida que iba viendo aparecer algunos de estos intelectuales de las SS y cuando se escribía los crímenes que habían cometido y los asesinatos que ellos mismos habían realizado o que habían realizado ellos bajo sus tremendas y terribles órdenes, pues me iba planteando, bueno, pero este fue juzgado, fue condenado, fue encarcelado, ¿en qué situación se encontró finalmente? Y fui googleando y entrando, lo tengo que decir así, en Wikipedia a ver qué había pasado con estos personajes. Muchos de ellos solamente los encontraba en las páginas de Wikipedia en inglés o en las páginas de Wikipedia en alemán, pero no en apenas de muchos de ellos había noticias en nuestra lengua, en español, y me fui dando cuenta que gran parte de ellos fueron indultados. Algunos que aparecen aquí como tremendos criminales fueron indultados, pasaron muy tiempo en la cárcel. Algunos se les fueron condenados a pena de muerte y fue conmutado por cadena perpetua, pero después fueron indultados. Fueron indultados, se dice en algunos momentos, porque era necesario, aun sabiendo que eran culpables por parte de los que le juzgaron en Nuremberg, no descomponer la posibilidad de que existiera una futura Alemania, y por tanto se entendía que tenían que ser figuras importantes para los cuadros políticos de la futura Alemania, lo cual me ha producido una tremenda repugnancia cobrar conciencia una vez más de esto, es decir, que a los asesinos y a los que ejecutaron todas estas masacres se liberaron de afrontar sus consecuencias. Algunos en realidad no colaboraron para nada a una Alemania democrática futura mejor, sino que en realidad estuvieron escondidos y luego se beneficiaron. Por ejemplo, se habla de algunos que hasta asesoraron a empresas como Porsche, o otros en los que políticos alemanes después de la Segunda Guerra Mundial, de la Alemania dividida, mediaron para que fueran indultados algunos de estos criminales de las SS, acaso porque sabían que ellos podían ser en algún momento inculpados por el comportamiento que habían tenido durante la guerra. Y realmente es bastante repugnante y desagrada muchísimo ver cómo se libraron algunos de estos criminales de haber por lo menos pasado toda su vida en la cárcel, o como yo creo que tenía que haber sucedido, haber sido directamente ahorcados, que como se dice aquí, ser ahorcado no es algo que se podía hacer con un soldado alemán, y que ni siquiera un soldado alemán uniformado podía ahorcar, sino que tenía que morir de una forma heroica, porque los alemanes daban, según dicen ellos, una muerte heroica cuando asesinaban de un tiro en la nuca a los judíos. Termino, porque ya estamos en la media hora, con las páginas interesantísimas, estas sí, de la locución final y la justificación de sus actos en el juicio de Nuremberg por parte de Ollendorf, cuando habla de la historia, y casi un discurso como tipo la historia me absolverá, ¿no? Y como, bueno, pues en su discurso va a establecer toda una remisión a fuentes filosóficas, ¿no? Y va a hacer un alegato en el que recuerda la herencia moral de la humanidad. Va a citar a los filósofos griegos, a los romanos, la sabiduría budista, los misterios romanos y persas, las corrientes protestantes y católicas, tratando de demostrar que la derrota del nazismo no debe ser juzgada de acuerdo con preceptos morales ajenos a ella. Seres humanos, y termino con esto, que en condiciones normales eran buenos ciudadanos de su país, se han visto privados de su concepción fundamental de la ley, de la costumbre, de la moral, por el poder de los vencedores. La historia y la vida no se ha detenido. Los acusados aquí presentes se han visto inmersos en un desenvolvimiento histórico del que no son responsables, y que ha sido independiente de su voluntad, empujados por una fuerza moral auténtica y verdadera.
Ellos mismos se vieron como el escudo protector de otras naciones contra un enemigo común. Tuvieron que aceptar las órdenes y los métodos de esta guerra, lo mismo que tuvieron que hacerlo el resto de los soldados de todos los países. La pasión de su existencia moral incluía la condición metafísica de que la existencia de su pueblo debía ser protegida. Interesante esta última reflexión de Hollendorf sobre la existencia metafísica y sobre el desenvolvimiento histórico y sobre esa moral y sobre cómo ellos protegían el destino, los linajes, el destino familiar, incluso el patrimonio genético, con esa actitud final de los nazis de viendo que iban a ser ocupados por los bolcheviques y masacrados por los bolcheviques que estaban ocupando Alemania después de haber sido ellos sometidos a todo tipo de vejaciones y de hambruna y de destrucción en su propia tierra, como finalmente llegaba la destrucción a Alemania y los nazis trataron incluso de buscar el apoyo de los aliados occidentales para acabar con el terror bolchevique, intentando ampliar la ideología nordicista, considerando que otros pueblos de Europa podían ser sus colaboradores en la defensa de ese patrimonio genético, de esa Europa que soñaron como una Europa del Reich de los 1000 años y que afortunadamente no duró esos 1000 años, aunque sí duró el tiempo suficiente para dejar un tremendo rastro de dolor y para ser la manifestación del horror histórico y no del destino metafísico, sino de la completa indicencia moral. Por tanto, el libro de Christian Ingrao, que es un libro del que había escuchado grandes elogios, que a mí no me ha interesado tanto como esperaba, sí es cierto que es una fuente documental importantísima para conocer cuál había sido el despliegue de esa actitud destructiva y de esa pulsión de exterminio de las actitud nordicista y racial y completamente antisemita, y cómo, bueno, pues a través del libro de Christian Ingrao vemos cómo se va produciendo esta máquina de guerra de la que yo creo que aquí se sustrae un tanto el debate ideológico, filosófico y se ofrece, sin embargo,